Hermano Jair, muchísimas gracias y a todos también una feliz noche. A nuestras, ahí veo 21 conexiones para cada uno de los hogares. Pues Dios les siga bendiciendo. Genial la cápsula de salud, qué emocionante. De hecho, me parece muy bello que a veces nosotros tenemos días o semanas que obscurecen nuestra mente y lo que hace Dios es iluminarlo. Nuestra intención al recorrer, hacer el recorrido hoy en la Biblia es poder tener ese efecto, que la palabra de Dios pueda iluminar la mente de quien de pronto ha tenido semanas un poco complejas. Y es que verán, eh, hay situaciones en la vida que lo golpean a uno, ¿no? Eh, e interesantemente lo que este servidor ha logrado percibir es que lo que permite que una persona salga adelante de esos difíciles conflictos, como lo escuchábamos ahorita, cuando estamos enfermos, cuando un negocio no sale, cuando tenemos un familiar enfermo, cuando pasamos por alguna situación de inseguridad, pues bueno, eso golpea tanto, pero lo que hace que uno pueda sobrellevar esas situaciones son las características individuales que Dios ha cultivado en uno, que le hemos permitido que él trabaje y el mundo las conoce como cualidades blandas. Y qué interesante ello, que esas cualidades blandas son lo que lo permiten a uno permanecer firme, pues en medio de tanta adversidad. Esa es nuestra intención hoy, como lo mencionaban, poder robustecernos en medio de tanta dificultad con la esperanza que Dios nos da. Para eso les voy a invitar a que me acompañen a hacer un recorrido en cerca de menos de 10 textos bíblicos para poder consolidar 4 puntos acerca de la bondad de Dios, que es el título del tema en el cual vamos a reflexionar hoy. Esta reflexión, permítanme diciéndoles esto, lo primero es que Dios está comprometido a cumplir su propósito en mí. Y verán, vamos a leer Filipenses y voy a buscarlo. Filipenses el capítulo 1, el versículo 6. Filipenses el capítulo 1 y el versículo 6. Por favor, si tienen su Biblia a mano, pueden buscarla y permítanme leerla. Noten lo que dice Pablo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué deseamos llamar la atención de este versículo, de este texto? Pues la segunda palabra es estar persuadido. Uno generalmente hace preguntas como si las personas creen que Dios es todopoderoso y las personas asienten. De hecho, uno puede preguntar que Dios es bueno y difícilmente encontrará uno a alguien que siendo cristiano le diga que Dios es malo. Todos piensan que Dios es bueno. Sin embargo, cuando esto impacta la realidad, no es tan difícil de asimilar cuando uno está en un conflicto. Entonces me interesa, me llama la atención que Pablo utiliza esa palabra persuadido, porque persuadir es instar a alguien como empujarlo para que piense o haga de esa manera. Así que yo mismo me tengo que persuadir eso que Dios va a terminar esa obra que una vez empezó en mí. Y esto, pues bueno, me trae a ciertas realidades. Y es que Dios en mi vida está interesado en cumplir el propósito de Él, no el mío, en mi vida. Lo voy a repetir. Dios es interesado en cumplir el propósito de Él en mi vida, no el mío. Dios es bueno y está interesado en que nosotros cabalguemos sobre las alturas de la tierra y eso implica pues que tengamos medios económicos, un buen estatus, felicidad y medios. Sin embargo, déjenme expresarlo de esta manera para hacer un equilibrio. Y no quiero que se malinterprete eso, pero lo que menos Dios quiere es que nosotros tengamos medios, seamos influyentes o tengamos posesiones. No es lo que yo estoy diciendo, no estoy diciendo que Dios no quiere eso, sino lo que Dios menos quiere es eso, porque el negocio de Dios, o sea, lo que Dios está comprometido, pues es en la salvación. Tenemos como objetivo principal, eso es lo que Dios se ha propuesto. Así que me parece bello eso. Dios está comprometido en cumplir su propósito en mí.
Esto me da consuelo porque aunque me vaya mal, aunque de repente, siendo cristiano, conociendo a Dios, tuve un mal momento en el tráfico y discutí con la persona que estaba entrando al bus, la que estaba saliendo, la persona que estaba saliendo de la estación, el que me cerró, el vehículo que se atravesó. Y aunque tuve ese mal momento, no me desespero en ese sentido de que no he podido cambiar, sino que debo persuadirme de que Dios está cumpliendo su propósito en mí. ¿Cómo Dios planea cumplir el propósito que se ha propuesto, que es trabajar en mí? ¿Cuál es eso que Jesús, nuestro Dios, perdón, quiere hacer con nosotros? Déjenme darle la respuesta. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, para que quede clarísimo, mis amigos y hermanos, es hacerme semejante al Señor Jesús. Ese es el plan de Dios. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo logra hacerme semejante al Señor Jesús? Pues bueno, saben que una de las cosas que utiliza nuestro Dios para perseguir este resultado es pasarme por las situaciones por las que pasó el Señor Jesús. No seríamos similar al Señor Jesús si no tuviésemos también nuestro desierto con nuestras tentaciones. No seríamos de pronto similares al Señor Jesús si no tuviésemos la oportunidad de tener personas que nos contradigan, que continuamente estén acechándonos, personas que quizás busquen nuestra vida o quieran nuestro mal, a personas que posiblemente suscitemos una rivalidad. Todas estas situaciones las pasó nuestro Señor Jesús y posiblemente nosotros. Y creemos que en el plan de Dios está no sacarnos de esas situaciones, sino dejar libremente que nosotros andemos por esos caminos que a veces son muy incómodos, pero que son necesarios porque el Señor Jesús pasó por ahí y nos demostró cómo se vivía. Entonces, nosotros que deseamos ser semejantes a Él, pues recorremos también esos mismos caminos. ¿Cómo es nuestro actuar? Pues ahí es el punto interesante. Dentro de las herramientas que Dios utiliza para moldearnos a la imagen de nuestro Dios, están esas experiencias, está su palabra, porque su palabra tiene el poder transformador, es su palabra la base de todo esto. Sin duda alguna están otros momentos de oración, está todo lo que metemos a nuestra mente a través de las vías del alma, los sentidos. Pero hay algo en lo que hay una intensidad de nuestra experiencia. Y es muy fácil. Dios, para moldearnos como nuestro Señor Jesús, no puede utilizar la Biblia como quisiese porque nosotros no pasamos las 24 horas del día leyendo la Biblia. Pasamos unos minutos, unas horas. Lo que sí tenemos durante las 24 horas del día son las circunstancias. Entonces nuestro Dios, que se ha comprometido a cumplir ese propósito en nosotros, pues utiliza las circunstancias para moldearnos a manera de nuestro Señor Jesús. Las circunstancias por sí solas no moldean, pero sí nuestro conocimiento de la palabra de Dios y atravesando las circunstancias nos permiten asemejarnos al Señor Jesús. Esto es muy evidente porque este servidor ha notado que a veces en la misma circunstancia hay personas que deciden aceptar a Jesús, mientras que pasando por la misma situación hay personas que lo rechazan, ¿no? Pasando por la misma situación, unos lo aceptan, otros lo rechazan. Lo viví en mi entorno, dos parejas jóvenes estaban pasando por problemas en su matrimonio y ya estaban comenzando a contemplar el divorcio. Lo interesante es que una pareja, a raíz de que estaba pasando por ese conflicto, eso se me quedó mucho en la mente, se estaba alejando de la comunidad de Dios y de Dios. Mientras que la otra pareja, que también estaba pasando por esos problemas, ya el divorcio, se estaba acercando más a Dios. ¿Notan? O sea, el mismo evento, pero unos lo están aceptando a nuestro Dios y otros se están alejando de él. Entonces, las circunstancias por sí solas no moldean, sin embargo, nuestra respuesta es cultivada a través de la palabra y ahí se expresa en las circunstancias. Esos sí son los elementos que nuestro Dios utiliza para moldearnos. Entonces, ¿qué esperanza nos da ese primer punto?
que Dios está comprometido en cumplir el propósito que Él ya tiene con nosotros. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces, esto me anima y anima a las personas, ¿no? Uno, pues cuando aterriza estos puntos, uno se pone a pensar y a veces uno desespera porque tiene defectos de carácter que por mucho tiempo lo han dominado y uno parece no ver un avance. Bueno, entregarse más a Dios, pero confiar en que Él terminará esa obra que comenzó. Hay personas de verdad que entran en una depresión enorme porque esto a veces parece dañar hasta hogares, climas laborales, emprendimientos, ideas, negocios. Y la gente cae en depresión por eso. Su mente se oscurece. Pero la idea es esa, que este versículo ilumine diciendo, Dios se comprometió en cumplir su propósito en mí. Ese es el primer punto que se va a abordar con ustedes. Esto me anima porque pues uno siendo humano tiene una serie de altibajos, ¿no? A veces uno está muy bien, otras veces está muy deprimido, pero la idea es entonces recordar ello. Hay una frase que yo quisiese compartirles a ustedes que me pareció muy bella, dice, lo que Dios quiere darte es mejor que lo que tú quieres pedirle. Me gustaría de pronto, si tienen la oportunidad, que la anotaran. Esto nos evoca a los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere darte es mejor que lo que tú quieres pedirle. Así de bueno es Dios. En, en una mujer turca eh, le pasó un incidente. Le robaron un elemento de gran valor. Ella creyó que eran los soldados del ejército. Pues a esta mujer le robaron algo de mucho valor y sus principales sospechosos, y parece que así fue, fueron los soldados. Así que ella presentó su queja al sultán directamente. Hizo como una denuncia y el sultán hizo la investigación. En medio de la investigación hizo una conversación con ella. Entonces le dijo, bueno, te robaron eso, ¿quién crees que te lo robó? Y ella dijo, yo creo que sus soldados. Y yo creo que sus soldados, porque yo ya había visto antes que había intenciones de hurtarme ese elemento de gran valor. Entonces el sultán le dijo, ¿y tú, sabiendo que te lo querían robar, qué estabas haciendo? Dijo, no, pues ya en ese momento yo estaba era durmiendo. Dijo, oye, pero ¿cómo sabiendo que te iban a robar te pones a dormir? Ella dijo, pues yo me puse a dormir porque pensé que el sultán, que es usted, iba a estar despierto. El sultán le agradó tanto la respuesta que le dijo, oye, ¿sabe qué? Le voy a recompensar, le voy a dar el valor de esa gran pieza para reponérsela porque me encanta la respuesta. Y la respuesta me parece muy bella, es decir, nosotros descansamos en la confianza de que a veces podemos tener un respiro porque Dios está trabajando ya en nosotros. Hay un pensamiento muy bonito y es que pues uno tiende a a hacer la oración solicitando que Dios obre en nuestro problema. Sin embargo, hemos escalado a la creencia de que no oramos para que Dios actúe, sino que oramos para que Dios nos muestre cómo Él ya está actuando. Y hay una diferencia enorme porque es desde el principio ya creer que Dios está actuando y no que con la oración movemos a Dios. Dios está actuando. Dios está actuando para nuestro bien. Debemos orar para que Dios nos muestre cómo Él está actuando para nosotros glorificarlo. El pueblo en el Éxodo, en Egipto, estaba amargado y dice el texto que clamaba como una mujer con dolores de parto a causa de su aflicción. Uno diría, ay, entonces ahí Dios va a comenzar a librarlo, pero Dios ya había estado gestionando que un siervo, un hebreo, naciese y de una manera milagrosa se preservase la vida a través de un río y llegara a ser parte de la nobleza egipcia. Dios ya estaba obrando y hay muchas de las historias de la Biblia así. Dios ya está obrando. Segundo punto. El propósito de Dios es bueno y me gustaría que me acompañaran al libro de Jeremías 29. Jeremías 29. Voy a leer el versículo 11. Jeremías 29, 11. Permítanme leer entonces Jeremías 29, 11, que dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros.
Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Me llama la atención de este versículo que les acabo de compartir, que si su Biblia tiene títulos, se encontrará que este capítulo 29 es como una advertencia. Dice, carta de Jeremías a los cautivos. Y es más bien una carta desalentadora de Jeremías diciéndole, así y así va a seguir pasando. Porque como pueblo pues no hemos estado a la altura de lo que Dios pide. Y me encanta que entre los versículos del medio, Jeremías, citando las palabras de Dios, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Es por eso que la reflexión de hoy tiene este título, Dios es bueno. Pero no sé, si uno se pone a leer los informes de los organismos mundiales de cualquier área, solo encuentra que estamos tan mal, es que todos tienen registros tan negativos. Si usted escucha los discursos de los líderes mundiales, de los presidentes, vaya, todos los países enfrentamos qué situaciones tan tensionantes. Casi, casi todo está ya para la guerra. ¿Qué tal las cifras económicas? Y no hablo solamente de las de Colombia, sino a nivel mundial. Estaba pensando también en el salario. Aún los países del primer mundo, que nosotros llamamos países del primer mundo como desarrolladas, existe ese descontento por el trato laboral. ¿Qué podemos decir del clima? Al clima que está cada vez más descontrolado y vemos que cada vez se ensancha en sus extremos. Los incendios que antes se presentaban ahora no son incendios, sino super incendios. Las heladas que antes se presentaban ahora se han magnificado, dejan aún más muertos. Esto es todo un salpicón de cosas malas. ¿Qué decir de la delincuencia? No solamente en nuestro país, sino prácticamente acentuada en nuestro continente, pero está en todo el mundo. La corrupción, la falta de empleo, los informes de salud. La hermana Janet, como nos comentó acertadamente, es que el mundo, a causa de que no aplicamos completamente estos remedios naturales, como hemos visto mermada la salud. Así que cuando los entes hacen informes de la salud, es terrible. Una vez escuché a un periodista diciendo jocosamente acerca de los informes de la Organización Mundial de la Salud que todo producía cáncer. Por supuesto, si todo está mal. Pero qué deteriorado es este mundo en eso. ¿Qué tal cuando hablamos del sistema de pensiones? En todo el mundo esto es apenas un globo que en algún momento va a estallar. ¿Qué tal del sistema carcelario? Cárceles hacinadas, no saben qué hacer con los presos. Construir cárceles es más costoso. No se sabe qué es la solución. Es más, eso que les he presentado es el pan diario a veces hasta de las noticias. Por eso muchos de nosotros, escucharán ustedes también de muchos conocidos, que no ni siquiera desean ver las noticias porque son esta cascada de noticias perversas. Me encanta y por eso leímos este versículo que el único que puede estar hablando de yo tengo planes buenos es Dios. Entonces, el primer punto que vimos es que Dios está comprometido en cumplir su propósito, pero el segundo punto que estamos viendo es que Dios es bueno y es que ahorita nadie está hablando de cosas buenas, solo Dios está hablando de, en medio de la dificultad, yo tengo planes buenos para ustedes. Y en medio del cautiverio dice, mire, planes de paz, pensamientos de paz y no de mal. Eso me parece bellísimo porque ahora que todo el mundo habla de crisis, solo Dios habla de planes buenos. Yo les quiero dejar esta frase en este segundo punto porque me encanta y si tiene también la oportunidad de escribirla, sería algo que como a mí, de pronto en cualquier momento, nos puede iluminar la mente. Dice así, bájale el volumen, bájale al volumen para escuchar lo que Dios te quiere decir. Sí, bájale al volumen de las cosas que en este mundo quieren acallar la voz de Dios. Goliat, cuando sí estaba retando a los ejércitos de Israel, pues él salía al medio de ese valle y lo que hacía era gritar y gritar y gritar infamias y tenía amedrentados a todos los soldados que estaban como sus espectadores.
¿A quién tuvo que utilizar Dios? Pues a un chico, a un pastor que no tuvo la oportunidad de ser bombardeado con tanta información y tanto reto y tanta ignominia aparte de Goliat, sino que solamente una vez lo escuchó y ahí se decidió pelear por Jehová. Nota que David en ese momento tuvo que bajarle, no estuvo pendiente de las amenazas que vociferaba este gigante, sino que él ya venía hablando con Dios. Entonces, nuestra invitación es esa en el segundo punto. Bájale al volumen para escuchar, bájale al volumen del miedo para escuchar lo que Dios te quiere decir. En nuestro tercer punto, recuerden que son 4, es que hay que ser agradecidos. Entonces, lo primero que vimos es que pues Dios quiere cumplir su propósito en nosotros, eso nos da calma. Lo segundo que vimos es que Dios es bueno y eso nos libera la presión de estar pensando que queremos nuestro bien y que nos toca solos. No, Dios pelea por nosotros y eso es bueno. El tercer punto es que debemos ser agradecidos. Y como les dije, estos los llaman competencias blandas. Ser agradecidos es algo que no viene en nuestro chip, sino es algo que nosotros debemos cultivar, aprender y enseñarnos a nosotros mismos. Por herencia humana, porque esto es de todos los humanos, nosotros vamos más hacia el vaso vacío que hacia el vaso lleno. Entonces, ¿qué pasa? Quienes no son agradecidos no disfrutan del momento. Quiero comentarles una ilustración. Hay un pastor que hizo una serie de comentarios que se llama Matthew Henry, una serie de comentarios gruesísimos de la Biblia. Él relata una historia que me parece interesante compartírselas a ustedes, porque me emociona, me llamó la atención. Él comenta que una vez lo asaltaron y él pues siempre se había comprometido a agradecer a Dios y lo asaltaron. En medio de ese robo, cuando él ya salió, pues no sé, yo creo que si alguno ha tenido esa oportunidad de cuando nos asaltan, uno queda muy bajoneado. Así estaba este predicador, pero dijo, no puedo seguir así porque yo me comprometí en ser agradecido. Pero ¿cómo ser agradecido? Y se quedó pensando, ahora, ¿cómo? Y comenzó a decir, oye, pues hay cosas, sí, por las que agradecer. Y les comparto algunas de las que él, 4 de las razones que él sacó para ser agradecidos en medio de un hurto, oye, que uno no agradece por eso. Dice así, tengo 29 años y me robaron la billetera. Oye, voy a agradecer porque han pasado 29 años y no me han robado. Así que, bueno, eso es una bendición, ¿no? Pasaron 29 años y nunca me han robado. Bueno, me tocó, pero pasaron 29 años en que esa experiencia no le ha tocado, así que gracias, Dios. Se puso a pensar más y dijo, bueno, me robaron y me robaron la billetera y se llevaron tenía un dinero ahí. Pero pues antes en ciertas ocasiones he tenido más dinero en la billetera. Afortunadamente, pues lo que se llevaron pues no era mucho. Se llevaron dinero, pero ya no tenía tanto dinero. La segunda razón por la que estaba agradecido. La tercera razón, dijo, oye, pero la tercera razón para estar agradecido es porque me robaron mi billetera, pero no me quitaron la vida, así que gracias Dios. Se llevaron mi billetera, pero no se llevaron la vida. Tercera razón para estar agradecido. Y cuarta razón dijo, agradezco a Dios porque me robaron a mí y no porque yo robé. Entonces noten que esto es un ejercicio que toca hacer, toca la mente entrenarla para que, para que tenga la intención de ser agradecidos. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el versículo 4, ese es el que nos menciona este principio. Y permítanme leerles, y voy a leerlo esperando que ustedes también puedan tener su texto ahí, porque voy a cambiar una frase, una palabra, perdón, voy a cambiar una palabra para darle fuerza a esto que quiero reflexionar con ustedes, de ser agradecidos. Dice así, regocijaos en el Señor algunas veces.
Otra vez digo, regocijaos. No sé si lo notaron, cambié una palabra. Voy a volverlo a leer. Regocijaos en el Señor algunas veces. Otra vez digo, regocijaos. De pronto alguno que esté siguiendo en la lectura puede decir, ¿qué palabra es la que yo cambié? ¿Alguien? Siempre. Gracias, hermano Jair. Así es. Nota que el texto nos desafía a decir, oye, hay que regocijarse en el Señor siempre. Y esto es lo que nos estaba diciendo Matthew Henry a través de la ilustración. Oye, una ocasión en que a uno lo roban, pues no es para agradecer. Sin embargo, dijo, bueno, el texto dice esto, voy a hacer el esfuerzo. E encontró razones para agradecer. Te desafío a que en la situación en la que estés, busques razones para agradecer. De seguro las habrá. Quizás haya que esculcar en nuestra mente un buen tiempo mientras tomamos la destreza de hacerlo. Pero les desafío a eso. Hay que ser agradecidos. Dice así, en las conclusiones, hay que agradecer siempre, mis hermanos, porque no sé qué situación estemos pasando, concluyendo ya este punto de agradecer, pero mira que uno siempre queda con la idea de que agradezco a Dios aunque esté pasando por una mala situación, porque siempre, siempre, siempre pudo haber sido peor hoy. No importa lo que estemos pasando, siempre, 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 siempre esa situación puede ser peor. Imagínate eso. Así que hay que agradecer. Hay que agradecer porque el agradecimiento endulza la experiencia. ¿Qué diferencia hay cuando de pronto le comentas a alguien por una mala situación, pero esa persona le saca algo bueno como, sí, 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 me pasó esto, pero bueno, gracias a Dios estoy con vida. O no pasó a mayores, o el accidente no fue tan grave, o solamente fue una raspadita. Entonces, eso endulza la experiencia. Y por último, y es agradecer, hermanos, eso tiene tanto poder, amarga la vida si no se hace. Hay multitudes de personas que no agradecen. Cuando usted toma el transporte público o está en lugares donde hay mucha gente, puede leer en sus rostros que no hay agradecimiento. Posiblemente vivan vidas muy difíciles, pero de seguro algo tendrían que agradecer. ¿Cómo eso cambiaría el mundo? Así que hemos estado viendo que gracias a Dios porque Él se ha comprometido a terminar su propósito en nosotros. También agradecemos a Dios porque Dios es bueno. Mira, el único que tiene planes buenos en esta terrible época es Dios. Y también hemos visto que debemos ser agradecidos. En esto hay que educar la mente. Y por último, ya para terminar, es que hay que perseverar. Y les invito a Lucas 21. Lucas 21, permítanme, yo lo busco. Se los comparto. Este versículo me emociona. Yo lo tengo marcado en la Biblia. Lucas 21, 19 dice así. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esta palabra paciencia en griego es hupomone. Hupomone lleva la idea de tener como un plástico, perdón, no un plástico, sino un caucho, una liga, que uno comienza a estirar y estirar y estirar, y ella cede, cede, y se puede volver más angostica, puede incluso cambiar de color, pero no se rompe, es como un caucho fuerte que uno estira, 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 estira. Eso es Hupomone. Y es justamente la idea que deseamos dar. Hay que perseverar. Esto es de vida a muerte. Perseverar y perseverar en Dios. Por eso creemos que en medio de tanta noticia mala, esta serie de cápsulas de salud, de temas que nos infunden esperanza, son los adecuados porque la batalla en el tiempo final seguirá en la mente y con esta serie de facultades en Dios, la bondad, el agradecimiento, la lealtad, la firmeza. Perseverar. En, en 2 Corintios 1, del 8 al 10, no lo voy a leer, sino que nomás les doy la cita. Mira que Pablo estaba comentándole a los corintios que él pensó que iba a morir, pero él dice que él perseveró en que Dios le iba a guardar la vida debido a que tenía un propósito. Y eso es lo que leemos ahí. Y eso es lo que invitamos que sea la experiencia. Debemos perseverar. Ahí hay una palabrita que nos puede ayudar a masticar esta experiencia de perseverar. Y está basada en ese texto que dice, cielo y tierra pasarán,
mas mis palabras no pasarán. Es decir, no morirán, no caducan. La palabra clave para, para ayudarnos a perseverar, y esa palabra debería ser, o sea, guardarse en nuestra mente para decirla cuando estemos en esos momentos difíciles. Esto se lo escuché al pastor Roberto Herrera y cómo me emocionó por aplicar a nuestra vida. La palabra es esta. Anótela si puede junto a las otras frases. La palabra es pasará. ¿Y qué palabra tan poderosa en este contexto? La enfermedad, los exámenes malos, los problemas, las discusiones, las peleas, la bancarrota, todo pasará. Todo pasará. Este COVID no se va para siempre. Ha hecho estragos enormes, pero pasará. Nuestra enfermedad, nuestras limitaciones pasarán. Entonces no siempre seremos viejos. Nuestra vejez pasará. En el cielo todos seremos jóvenes, ¿no? Entonces es una palabra de mucho poder, pero también tiene esta connotación, así como las cosas malas pasarán, las cosas que en este mundo creemos como buenas y que nos dan la felicidad, también pasarán. ¿Qué pasará con ese iPhone 13? Pasará, pasará. ¿Qué pasará con esa quincena que acabaron de consignar? Ya pasará, ya en algunos casos ya pasó. ¿Qué pasará con esa pensión? Pasará. ¿Qué pasará con todo lo de este mundo? Pasará. Por eso es emocionante perseverar, porque lo que es sólido, lo que no pasará, pues es lo que viene en el cielo, lo que Dios nos promete, lo que quiere compartir con nosotros. Los sufrimientos pasarán, y yo termino con este punto diciendo que hay que perseverar, porque creo que el mayor ejemplo de perseverancia es el Señor Jesús. Dijimos que el propósito de Dios es que nos asemejemos a Él. Entonces creemos que una muy buena ilustración de cómo sortear estas difíciles situaciones, no sentirnos solos y creer que Dios es bueno, es cómo venció el Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo muchos inconvenientes, casi a diario le hacían guerra, ¿no? Pero hubo un momento en donde él sufrió más que siempre. Ni siquiera fue en la cruz, ni siquiera fue en la cruz, que sufrió muchísimo. Eh, Hubo un momento en donde él sudó gotas de sangre, y nosotros creemos que ese fue el momento en donde el Señor Jesús más experimentó lo que puede ser la oscuridad en una vida. Ese fue el momento más difícil del Señor Jesús. ¿Cómo lo pasaría él cuando la vida le presentaba tan mala perspectiva? Es decir, él vino con un propósito y el propósito no se estaba cumpliendo. Venía de un pueblo que él escogió, y ese pueblo había gritado o iba a gritar en un momento que lo crucificaran. Ese mismo, ese mismo pueblo, y hacia la contra, y no comenzaba a creer en él. Él eligió de ese pueblo un linaje sacerdotal, los más cercanos a él, y justamente esos más cercanos a él eran los que procuraban matarlo. Durante su ministerio de 3 años y medio, él lo que hizo fue tomar unos 12 hombres más cercanos y unos 70 también, y hacerlos sus discípulos muy cercanos. Pero justamente en ese momento difícil, pues ni siquiera iban a estar los 70, no iban a estar los 11, pues no, porque Juan sí se quedó ahí. Pero qué difíciles estadísticas tenían la vida de Jesús. A los 30 años, y, y no, parece que no había logrado algo en la vida. No sé si se ha sentido así, si usted tiene esos momentos en donde en su almohada mira al techo y dice, ¿qué he hecho con mi vida? Y creo que no ha avanzado tanto. Y, y el Señor Jesús se sintió en algún momento haciendo ese balance en el Getsemaní. Y lo peor es que haciendo ese balance y se enfrentaba en unos momentos a cargar un bulto de pecados que trasciende el tiempo y los lugares. Todo envuelto en un solo paquete para que el Señor Jesús en su momento más débil lo cargue. Sin compasión. ¿Cómo pasó eso? Bueno, Hebreos 12
Y yo también estoy de acuerdo en que este texto es un texto que debe estar con colorcito en la Biblia. Este texto no puede pasar por alto. Yo deseo que lo pudiésemos tener marcado, que sobresalga de una manera especial, porque este texto nos dice cómo el Señor Jesús venció, y como el Señor Jesús venció es como nosotros podemos vencer. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, hablando del Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Déjenme en esos minuticos otra vez masticar eso que leímos. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces ese es el secreto para sufrir, para sufrir y no quedarse en esta tierra. Ese es el secreto para poder vencer esas malas situaciones. El secreto entonces es ver el gozo que está puesto delante de nosotros. Entonces, tú que no pudiste estudiar lo que deseabas, en el cielo vas a poder tener eso y muchos más conocimientos. De pronto no tenemos la familia completa, una familia disfuncional, separados, viviendo aparte. En el cielo eso no va a pasar. Algunos no tenemos hogar propio. En el cielo vamos a tener mansiones. Algunos nos tocó estudiar lo que tocó, no lo que queríamos. En el cielo esa no va a ser la realidad. Algunos tenemos complejos por cómo somos o lo que tenemos, heridas emocionales por lo que nos pasó de niños. En el cielo eso no va a pasar. El cielo es algo totalmente bello, es una completa alegría. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, ¿cuál es la alegría del Señor Jesús? Mira, el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, estaba en la cruz, y dijo, ¿cómo la paso? Pues él cerró sus ojos, miró con esperanza y te vio a ti. Te veo a ti disfrutando, construyendo la casa en la playa que siempre quieres. Y te veo rodeado con tu familia, con tus hijos y con tus hijas. Y te vio sonreír, te vio alegre, te vio aprendiendo lo que quieres aprender, te vio manejando todos los recursos, construyendo, volando, nadando. Te vio tan feliz. Y por esa felicidad con que te vio, decidió tomar la cruz y morir por ti y por mí. ¿No les parece bello? Yo creo que Dios es bueno por eso. Y animo y les desafío para terminar con esto. Si Dios es bueno con nosotros, ¿cómo le responderemos? Esto me anima. Cada uno tenemos un cielo que ganar. Esa vida nueva que nos espera. Ni siquiera la imaginación más fecunda puede decir a ciencia cierta qué alegría nos va a proporcionar. Pero seremos completamente felices por la eternidad. Así que les animo a dedicarle tiempo a Dios, a seguir esperanzando en Él, porque las situaciones no son fáciles, ¿no? Todo lo que pronostican no es bueno, pero trabajando en nuestra mente podemos seguir por los pasos que Él anduvo. Espero que estos rayos de luz puedan iluminar mentes oscurecidas y nos ayude a tomar decisiones para vida. Muchísimas gracias.